La cultura romana era conocida por, de alguna manera, asimilar gran parte de la tradición eclesiástica de los pueblos que iba conquistando, que es una tradición que también recoge el cristianismo una vez se convierte en la religión oficial del imperio. Una religión que en nuestro caso se alimenta pues, de creencias pues, de judíos, de íberos, celtas. Como no podía ser de otra manera, el románico recoge también toda esta tradición. Como no podía ser de otra manera, el románico recoge también esta tradición, una tradición de alinear sus construcciones, sus edificaciones, precisamente con el sol, ¿no? Con la luz, y eligiendo para emplazar sus iglesias lugares que ya habían sido utilizados durante miles de años precisamente para esto mismo, sacralizar estos lugares paganos, como tú decías antes, José Miguel. Em, Al final, volvemos a los mismos lugares. ¿Qué tienen estos lugares para que generación tras generación, durante miles de generaciones, sean considerados lugares tan importantes? Bueno, pues al final la luz, como hemos hablado al principio, es una metáfora vital. O sea, es decir, la luz es la vida y cada uno la interpreta, cada cultura la interpreta de una manera diferente. Llega el cristianismo, sincretiza, reconvierte las culturas preexistentes y hace nacer a Cristo en el solsticio de invierno. O sea, eso ya de entrada es una declaración de intenciones, el hacer nacer a Cristo en el solsticio de invierno. A partir de allí introduce una serie de circunstancias que hasta entonces nos habían dado. Es decir, hasta la llegada del cristianismo, los templos están orientados siguiendo eventos astrales, fundamentalmente solsticios y equinoccios. Y eso, a determinada latitud, es muy fácil de predecir, ¿vale? Es decir, el sol en el solsticio de verano sale a 60 grados con respecto al norte y el solsticio de invierno a 120 grados con respecto al norte. En ese rango nos movemos. Los templos cristianos también. Y la orientación es fundamental, determinante. Es decir, no vamos a saber entender las iglesias románicas hasta que no sepamos interpretar por qué están orientadas a determinados grados con respecto al norte. Y están bien para conmemorar eventos astrales, y en esto estamos solsticios o equinoccios, o bien determinados eventos geográficos. Esa es la variante que introduce el cristianismo. Por ejemplo, si una iglesia está orientada a 90 grados, 90-95 grados, y está abocada a San Martín, y nosotros sabemos que el día de San Martín, durante un momento determinado de la mañana, el sol aparece en esos grados en el horizonte, evidentemente ahí hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad de marcar un día concreto, que es el día en el que se advoca la iglesia. Eso es lo que introduce el cristianismo. Hasta entonces estábamos aprovechando eventos astrales, pero no eventos que tienen que ver con la geografía de los santos. Entonces, se nos abre mucho más el abanico. Es mucho más difícil interpretar lo que nos quisieron, aparte de que el fenómeno evoluciona, ¿vale? Desde un punto de vista simbólico, los solsticios y los equinoccios, ya lo hemos hablado, es el triunfo de la luz sobre la muerte, sobre las tinieblas, y es un evento cíclico que la gente celebra porque ellos saben que han logrado sobrevivir un año más a la muerte, un ciclo más a la muerte, una vez que sobrepasan el solsticio de invierno, pero cuando determinadas iglesias están orientadas siempre en un rango entre 60 y 120 grados para la latitud en la que nos movemos. A partir de allí, todos esos grados de azimut hay que saberlos interpretar. Y no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque ha habido muchas variaciones, porque nos faltan elementos de juicio, es decir, la mayoría de las iglesias estaban pintadas, tenían dibujos, tenían frescos en los que probablemente incidiría la luz en un momento determinado. Todo eso ha desaparecido y a partir de ahí lo único que podemos es intuir. Pero el cristianismo no inventa nada. El cristianismo lo que hace es aprovechar todo lo que había anteriormente. Y lo que has comentado antes de las necrópolis, hasta el siglo XVIII, todas las sepulturas, no cabe otra posibilidad, se orientan con la cabeza a poniente y los pies a sol naciente. Es una norma. ¿Por qué? Pues porque
los muertos, los fallecidos, tienen que mirar a la luz, no pueden mirar a las tinieblas. A nadie se le ocurriría jamás orientar una tumba al norte, jamás. Eso es condenar ese alma a que vague eternamente en la oscuridad. Todo ese tipo de cosas. Llega la ilustración, llega el pensamiento crítico, el pensamiento científico, y todas esas cosas se desechan porque se consideran pues simple superstición, ¿no? Y ahora mismo, pues no, pues ya no tiene ningún valor ni ningún sentido más allá del que le estamos otorgando con este tipo de estudios. Pero hasta esa fecha, todo esto es absolutamente relevante y fundamental, para cualquier edificio, para Hay cualquier que pensar enterramiento, también un para poco cualquier lugar que todo lo que sacralizado. hablamos de la construcción de las iglesias del románico siglo X, XI, XII, es curiosísimo, ¿no?, que las herramientas siguen siendo las mismas que utilizaron los romanos 1000 años antes, porque tienen una precisión pues casi absoluta, ¿no? Alberto Martos comentaba que él hizo su tesis doctoral en las iglesias del Serrablo como parte del Camino de Santiago, que también recorrió, haciendo mediciones, y es que había un grado de diferencia con respecto a los instrumentos actuales, ¿no?, de medida. Entonces, claro, cuando haces algo tan bien, eso permanece en el tiempo y ese sistema se sigue implantando en las culturas que vengan detrás, lo siguen, digamos, refinando, pero al final la base sigue siendo la misma, ¿no? Y llama la atención las orientaciones, ese cálculo, digamos, rústico de su momento, y que está conseguido perfectamente.